¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Hoy les quiero compartir una reacción de una noticia que ustedes ya tienen que estar informados porque afecta principalmente a los ciudadanos del Perú, que es el cronograma para solicitar el retiro extraordinario de fondos de las AFP. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es mi preocupación? En realidad, si bien es cierto, las AFP son de origen chileno, una creación de José Piñera, el hermano del fallecido presidente Sebastián Piñera, y quien también fue candidato presidencial, nosotros mirábamos con una suerte de complicación legislativa y las administradoras de fondos de pensiones señalaron mucho tiempo en Chile que era imposible el retirar los fondos del FP porque podía producir una catástrofe económica, cuestión que ya se producía el retiro en el Perú. Entonces, mi reacción de hoy día es entender cómo es el retiro que está programado en forma extraordinaria para este mes de mayo en el Perú y cuál es la comparación que podemos hacer con los retiros que se produjeron en Chile y cómo ha funcionado este modelo de pensiones privado, este sistema de pensiones privado de capitalizaciones individuales y que son muy complejos de entender y ha llevado a que Chile en su momento tuviera un gran ahorro de capitales y pudiera acceder a financiamiento muchas empresas y que el Perú ha utilizado también en la misma forma, pero con una diferencia, que en el Perú siempre fue posible el retiro de fondos de AFP antes que en Chile. Entonces mi reacción es, ¿qué pasa con las AFP, Perú y los retiros de fondos? Veamos. Bueno, hay algunas personas que han posteado y han comentado solicitándonos algunas reacciones, ya vamos a hacer algunas de ellas, nos llegan hartas solicitudes y principalmente algunos me han preguntado por qué tantas reacciones sobre Perú. Bueno, primero porque el gran número de personas que solicitan reacciones son de Perú, México y otros países, pero también me preguntan si yo tengo un interés que es muy reciente sobre esto y un poco cuestionan el que yo esté preocupado de esto. Es como si fuera una suerte de moda, pero les quiero decir que no. Si ustedes se dan cuenta, aquí está mis tweets, actualmente X, donde yo hablo de las AFP y hablo de la AFP en Perú. Y hablo sobre una información de la AFP Habitat en el Perú y la AFP Habitat en Chile. El mismo día hacen distintas declaraciones respecto a los retiros y este post es del día el 10 de julio del 2020. Esto para que sepan los amigos peruanos que están preocupados de que yo estoy haciendo un seguimiento de lo que sucede en Perú, es que no es de ahora. Siempre me ha interesado y yo les he dicho que yo tengo un cierto afecto por Perú, principalmente porque es el primer país que conocí fuera de Chile y lo conocí muy niño, ¿cierto? Les he contado la historia con respecto a los sabores que encontré, la amabilidad que recibí en ese trato, pero no les he contado lo que me costó salir de Chile para poder ir al Perú porque era muy chiquitito y tuvimos que conseguir muchos permisos. Entonces les quiero compartir para que vean ustedes qué se decía con respecto a los retiros y qué fue lo que dije yo. Yo en ese tweet del 10 de julio del 2020 decía que a propósito de la carta de la AFP Habitat hice una comparación entre AFP Habitat Perú y AFP Habitat Chile. En Perú acatan y entregan información sobre retiro y en Chile declaran que llegará el apocalipsis. Miren, veamos qué sucedía en ese momento. En esos retiros, cuando en Chile se estaba cuestionando el retiro, principalmente cercano a los efectos de pandemia, pero habían proposiciones anteriores con respecto al retiro en Chile, donde se negaba toda posibilidad por la catástrofe económica que podía suceder. AFP Habitat señalaba en el Perú que con relación a la medida indicada hoy por el gobierno acerca del retiro hasta 3.000 soles de los fondos de pensiones, queremos informarles que estamos a la espera de la publicación del decreto donde se precisarán las especificaciones así como un procedimiento para poder anunciar inmediatamente los pasos a seguir. En AFP Habitat reafirmaremos nuestro compromiso de mantenernos siempre informados y ofrecer el mejor servicio. Es decir, estaban acatando esa resolución que implementaba un pago extraordinario porque ya en el Perú habían posibilidades de retiro. De hecho, en Chile la única opción que existía en ese momento, yo hice las averiguaciones porque tuve clientes que querían hacer esto, era principalmente si eras extranjero, llegabas a trabajar en Chile, contabas con un título profesional y técnico y como trabajabas en Chile, tenías fondos provisionales en las AFP chilenas y teníamos que hacer un trámite para transferir esos fondos a la AFP en el Perú donde existía la posibilidad de retirarse. ¿Cierto? Lo asesoramos a algunos clientes en esa materia. Entonces, veamos lo que se decía ese mismo día respecto a las AFP, pero en Chile. Y la misma AFP, para que no haya duda. Y esto decía AFP Habitat. Como es de su conocimiento, en el último tiempo se percibe un malestar ciudadano respecto de las pensiones y el rol de la AFP.
que ciertos grupos han exacerbado, muchas veces con verdades a medias, cifras tergiversadas o lisa y llanamente falsas, con el objeto de buscar reformas al sistema previsional que no son sostenibles en el tiempo. Habla de los retiros. Observamos con preocupación que gran parte de los discursos que intentan ser instalados obedecen a conceptos ideologizados e intereses particulares que sin duda no son beneficiosos para la gran mayoría de los chilenos, especialmente para la clase media. Dado este escenario, es que nos parece oportuno dirigirnos a ustedes con el único objetivo de entregarles información responsable, de manera que puedan, vamos a ampliárselo para que lo puedan leer de mejor manera, de manera que puedan contar con antecedentes para comprender el sistema, identificar cuáles son los mitos, como también las falsedades y sus verdades indesmentibles. Tenemos claridad en que esta carta es extensa, pero el tema es muy relevante como para que los afiliados al sistema mantengan al margen. Por lo mismo, intentaremos ser lo más simple posible. Bueno, si ustedes comparan, como yo les digo, esta carta con la misma carta de la AFP Habitat, donde dicen vamos a respetar en el Perú la entrega de estos fondos, acá en Chile la misma empresa estaba indicando que esto iba a ser una tragedia y que era un mito, que no se podían retirar los fondos, que se iba a producir una hecatombe. Entonces, a mí me llamaba la atención, y esto se los compartía yo por este Twitter que yo ya había hecho el 10 de julio del 2020, que cómo era posible que la misma empresa tuviera un discurso a kilómetros, ¿cierto?, en función de decir de que iba a ser un apocalipsis en la entrega de fondos de la AFP, que aquí correspondían a un 10%, cuando en el Perú se acataba claramente y ya existía esa modalidad. Entonces, para que vean ustedes cuál es el comportamiento de las AFP. Veamos algunos antecedentes con respecto a los retiros, porque ustedes van a estar pronto a los retiros de AFP en Perú, este retiro extraordinario, en comparación con Chile. Bueno, para entender un poquito, porque también tenemos bastantes personas que nos ven, que son de otros países, también de Chile, yo no entendía este concepto del UIT, que en realidad es una unidad reajustable, similar a lo que en Chile es la unidad de fomento, o la UTM, que es mensual, pero principalmente la unidad de fomento, y la unidad impositiva tributaria, UIT, para los amigos que están afuera y no saben qué es esto, porque es la medida que va a posibilitar calcular cuántos fondos puede retirar en el Perú. Señala es el valor en soles establecido por el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios. Lo mismo pasa con en Chile, ¿cierto? Hay ciertos valores que se pagan en UF, principalmente los créditos hipotecarios y ahora los arriendos. Hay una crisis de los costos de los arriendos en Santiago de Chile y en muchas capitales regionales del país por el costo. No sé si lo están viviendo también en Lima y en otras ciudades del Perú. Y algunos montos se expresan en cantidades como 5 UIT y otros en 20% UIT. Aquí las materias judiciales están reguladas por la denominación de las UTM, unidades tributarias mensuales, y nosotros también tenemos para impuesto a la herencia la UTA, que son unidades tributarias anuales. Ahí les comparto también el cronograma, que es la publicación que me apareció, y por eso recordé yo, vienen nuevamente los retiros. En Chile se está discutiendo el 7º retiro. No es que hayamos tenido 7 retiros, sino que hay 7 proyectos de ley que se han presentado con respecto a esto. El último proyecto que se ha presentado posibilitará, si se aprueba, que uno pueda retirar fondos, pero solo para poder acceder a compra de viviendas. Es decir, serviría para el pie de la vivienda. Esto para poder activar la industria que tiene que ver con las construcciones de vivienda, que está muy alicaída, y que para las personas que no han podido acceder a los créditos hipotecarios por los altos requerimientos que existen hoy día para poder solicitarlo, es casi imposible para una persona de clase media el poder acceder a un crédito hipotecario porque el sueldo que se solicita es muy alto, puedan acceder con este beneficio. Es decir, habría una transferencia, un voucher, un vale vista entre tu fondo de la AFP en Chile para acceder a la compra de vivienda, que fue una propuesta que hubo anteriormente. Pero recordemos algunos datos con respecto a las AFP, porque yo les comentaba que efectivamente las AFP se iniciaron en Chile, pero en el Perú se establecieron en el año 1992. Y en Chile, les recuerdo algunas fechas. Se crearon en 1981 las AFP y es un sistema de comisiones donde hay una garantía mínima en UEFs y hay cuentas individuales que son donde llegan los fondos. En definitiva, la AFP administra fondos previsionales y los fondos previsionales son de los afiliados, que era un cuestionamiento que teníamos nosotros, porque si los fondos previsionales son de los afiliados, ¿por qué efectivamente no podemos sacar los fondos? Es muy parecido, y lo recordarán ustedes, a cuando el papá nos compraba una bicicleta
y nosotros íbamos con la bicicleta a prestárselo a un amigo, y el papá nos preguntaba, ¿a dónde vas con la bicicleta? A prestárselo a Juanito. No, 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 no te doy permiso. Y uno decía, pero si la bicicleta es mía. No, pero yo te la administro. Entonces, igual la AFP. Es un papá que no quiere que ocupemos los fondos. Entonces, les recuerdo, la AFP fueron creadas en el Perú en 1993 y operan dentro del sistema privado de pensiones. Es un sistema privado. La otra posibilidad es que tuviéramos un sistema de pensiones estatales, ¿cierto? Que Chile lo tuvo, entiendo que Perú también lo tiene que haber tenido en su momento. Y hay sistemas mixtos. Chile quiere hacer la transición y la evolución a tener la posibilidad de sistemas mixtos y hay muchas alternativas que se están barajando. Entre esas, el introducir una AFP estatal para que compita con las AFP privadas y que eso pueda posibilitar, por ejemplo, que el mercado tenga un competidor. Pasa en el sistema de salud. Nosotros estamos con un cuestionamiento grave y con una posible quiebra, dicen algunos, del sistema privado de salud que son las ISAPRES versus el sistema estatal de salud que son FONASA. Entonces, FONASA ha tenido una exigencia de muchos ingresos porque las personas no podían pagar sus planes en las ISAPRES, que eran particulares, principalmente vinculados a clínicas y aseguradoras, y se están trasladando y ahora con la posibilidad de que no puedan responder por las ofertas de servicios, se están trasladando en mayor cantidad a FONASA. Entonces, el cuestionamiento que existía es que si se creaba una AFP estatal, lo que iba a posibilitar es que no iba a haber una competencia equiparada o justa, porque efectivamente la gente iba a aprovechar de ir, en la clase media principalmente, del sector privado al sector público, porque iba a pagar menos, iba a tener mayores coberturas. Eso de las mayores coberturas es un cuestionamiento porque hay ciertas especialidades donde efectivamente los médicos no atienden sino en forma particular o sino a través de ISAPRE, que va a evolucionar a aseguradoras posiblemente en Chile. Entonces, el introducir una AFP estatal en Chile, el cuestionamiento uno era, iba a afectar la libre competencia porque iba a tener un soporte más fuerte que era el Estado, y algunos señalaban que era una contradicción, porque lo que se quería era terminar con el sistema privado de pensiones y establecer una AFP estatal consolidado el sistema. Y lo que se requería era construir un sistema tripartito de pensiones donde pusiera un porcentaje el trabajador, un porcentaje el empleador y un porcentaje el Estado. Ya que en Chile es casi imposible que tengamos nuevamente un sistema previsional vinculado exclusivamente al Estado. Es muy probable que convivan los tres sistemas. Pero vamos a lo que les mostraba acá, que es el cronograma. Se los voy a compartir, ustedes lo tienen que manejar. Salió publicado por las AFP, ¿cierto? Las administradoras de fondos de pensiones. Se los voy a compartir más grande. Miren, ahí está el cronograma para retiro, que son hasta 4 UIT. Ya vimos lo que eran las UIT, ¿cierto? Y dice, este es el mensaje que dio la Asociación de FP el día de ayer, donde señala, estamos en mayo, estimados afiliados, este 20 de mayo comenzará el registro de solicitudes para acceder al retiro extraordinario de hasta 4 UIT autorizado por la ley 32.002. El trámite será gratuito y digital a través de la plataforma Solicita Retiro AFP.p. Yo con respecto a esto tengo un cuestionamiento. Si bien es cierto, es muy importante la digitalización y los canales vía internet para poder acceder a información, existe una exacerbación. Porque yo entiendo que en Perú, igual que en Chile y en muchos países de Latinoamérica, no hay internet para que pueda acceder la gente en todos los lugares, y hay algo más importante, no hay luz eléctrica para poder conectar un ordenador. Entonces, si bien es cierto, se hacen canales donde puede ir un ciudadano a tener asesoría y acceder a un computador, también tenemos muy bajo conocimiento de la utilización de plataformas. Por un problema de edad, por un problema educacional, tenemos un nuevo analfabetismo que es el analfabetismo digital. Entonces yo creo que tienen que mantenerse los dos canales vía papel, que uno llene un formulario y vaya a una unidad, con el canal que es el virtual a través de las plataformas y los app. Esto pasa en todos los lugares, ¿eh? Y también existe una desconexión a veces por parte de nuestras autoridades que como pueden acceder y trabajan en lugares que tienen acceso ilimitado a veces a internet, creen que en todos los lugares hay, cuando hay lugares, y nos pasa muy cercano de las ciudades grandes, donde no hay agua, no hay locomoción, no hay cajeros, y menos va a haber internet. Entonces, ojo con eso, hay que implementar modalidades donde todos pueden acceder. Entonces también hay una baja instrucción en todo lo que corresponde a la ciudadanía digital, es decir, poder llenar formularios, hacer reclamos y algo más. Y el riesgo de que alguien se aproveche de esta situación y pueda correr riesgo
el dinero que reciba, que principalmente son los pensionados, ¿cierto? Los adultos mayores, nuestros abuelitos tienen esa dificultad. Sigamos leyendo lo que dice esta información. Entonces, dice que el trámite será gratuito y digital, de manera que puedan registrar su solicitud de retiro en forma rápida y sencilla de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. optando los días feriados. Esto parte el 20 de mayo. Para brindar una mejor atención y garantizar el acceso ordenado a la plataforma, elaboramos un cronograma que podrán seguir de acuerdo al último dígito o letra de su documento de identidad. Esta programación es válida para los afiliados que viven en el Perú y en el extranjero. Buen punto, porque también los peruanos que están en el extranjero podrán acceder si tienen fondos provisionales. Y yo entiendo, no manejo la ley peruana, que es lógico que si un ciudadano extranjero trabajó en el Perú y tuvo que cotizar, al igual que en Chile, podrá acceder a esos fondos. Finalizadas estas fechas, el registro de solicitudes continuará el 2 de julio al 17 de agosto sin seguir un cronograma, cumpliéndose los 90 días establecidos por la ley. Entonces les recuerdo las fechas para que las tengan ahí a la vista. Recuerden que esta es una información que se publicó hace poquito, hace un par de días atrás, con respecto al retiro. Y la reacción de hoy día es comparar y contarles yo cuál fue mi experiencia y qué pasó en Chile con respecto a este retiro. Ya vimos que una misma AFP tenía dos discursos distintos, uno en Chile y uno en Perú. Sigamos viendo para que no quede trunca la información. Bueno, entonces miren, los documentos de identidad que terminen en 1 van a poder registrar el 20 de mayo, el 21 de mayo y el 18 de julio. En 2, el 22, el 23 de mayo y el 19. En 3, el 24, el 27 y el 20 de junio. En 4, el 28 de mayo, el 29 de mayo y el 21 de junio. El 5, el 30 de mayo, el 31 de mayo, el 24 de junio. El 6, el 3 de junio, el 4 de junio, el 25 de junio. El 7, el 5 de junio, el 6 de junio, el 26 de junio. El 8, el 10 de junio, 11 de junio, 27 de junio. El 9, el 12 de junio, 13 de junio, 28 de junio. Y 0, letra u otro, el 14 de junio, el 17 de junio y el 1 de julio. Y va a ser libre del 2 de julio al 17 de agosto. Y esto lo informa AFP Habitat, AFP Integra, Prima y Profuturo. ¿Cierto? Que es el cronograma para solicitar el retiro de hasta 4 unidades tributarias, entiendo, que son autorizados por la ley 32.002, que es un retiro extraordinario hasta 4 UIT, que aproximadamente dicen que son 20.600 soles. Esa es la información. Entonces, veamos cuáles han sido las críticas que se plantearon en Chile con el retiro, y me podrían comentar ustedes si efectivamente se produjeron los mismos efectos en el Perú y cuál es el temor que hay con respecto a esto. Vamos a hacer una segunda reacción con respecto a estos retiros de AFP para ver cuál es el ambiente que hay con respecto a esto. Y también si nos pueden dar algunas recomendaciones en qué debiera utilizarse esa cantidad de dinero. Veamos entonces cuáles fueron las críticas que existieron en Chile y el análisis de los retiros de AFP para que puedan comparar ustedes y tener esa información. En otro video le había compartido cómo accedía yo a estas informaciones, y una de mis fuentes es el Diario Financiero de Chile. Yo les decía que a mí me llegan unas newsletters, ¿cierto? Estos correos electrónicos con información resumida, diaria, semanal o quincenal, de distintas plataformas, tanto diario, blog, o algunas personas que desarrollan estos informes de distintas materias, ¿cierto? Arte, ciencia, economía. Y uno de los que me llega es esto. Y aquí hace una referencia respecto al 10% de retiro que existió en su momento, porque no es una información muy nueva. Esto es del 2023. Pero también apunta a los efectos negativos, que era lo que les quería mencionar. Señala que los retiros, recuerden que aquí en Chile fue el 10%, los retiros han tenido efectos negativos en el bienestar de las personas y la economía. Uno podría decir, tiene un cuestionamiento en el bienestar de las personas, cuando, por ejemplo, producto de la pandemia hubo gente que no pudo trabajar y no tenía acceso a ingresos, y el fondo que recibió sirvió para cuestiones vitales, comer, por ejemplo. Y también entendamos que algunos pudieron sostener sus pymes, y otras personas, que a mí me llamó mucho la atención, dijeron, por ejemplo, yo no tenía dinero para una operación, no la podía hacer en un sistema público porque llevaría años esperando, y lo hice. Van desde grandes operaciones a cuestiones como el poder solucionar los problemas dentales, problemas de la vista, pagar las universidades, algunos, ¿cierto? Incluso gente dijo, yo con esta plata voy a poder proyectar el ser padre porque voy a poder costear los costos del nacimiento de mi hijo o hija. Entonces, es muy negativo esta expresión con respecto a que sería una crítica los efectos negativos en el bienestar. Pudo haberse producido por otros efectos que hay, pero sí hubo gente que utilizó bien este dinero. También hubo críticas a gente que usaron el 10% y se compraron, por ejemplo, consolas de video, televisores, scooter,
O incluso una persona que se le criticó mucho porque dijo, yo lo primero que voy a hacer es un asado, una comida con toda mi familia. Entonces, algunos dijeron, pero ¿cómo va a utilizar ese dinero en eso? Pero no pensaron que tal vez era la única opción que iba a tener esa persona en su vida de poder juntar a su familia y comer un asado. Porque no todos tienen la capacidad económica de poder comer carne, por ejemplo, o hacer una celebración. Y lo otro, que hay gente que compró televisores, celulares, ¿cierto? O juegos electrónicos, pero también puede haber sido legítimo derecho a darse un gusto. Y lo otro, que estuvimos tantos años encerrados producto de la pandemia, bastantes meses, que si uno tiene hijos pequeños en un espacio reducido, la única forma de entretenerse era a través de estos juegos, ¿cierto? Las consolas, o a través de la televisión, que sigue siendo una de las formas de entretenerse más económicas, o acceder a lo que eran los computadores. Entonces, a mí me parece demasiado sesgada y muy crítica lo que hace la gente con su dinero, que tiene el legítimo derecho de gastarlo en lo que quiera, cuando fueron más sensatos de lo que correspondía. Y a veces los insensatos son aquellos que tienen muchos fondos, que en definitiva cuando hay una crisis en el país que dicen querer tanto, lo primero que hacen es sacarlo de ahí. Sigamos viendo. Esto lo afirmó el Banco Central en su presentación de impacto económico y financiero en los retiros de ahorros provisionales de mayo del 2023. ¿Qué dijeron? Los retiros han tenido efectos negativos en el bienestar de la persona y la economía. Entre las consecuencias desglosadas por el ente rector está la fuerte alza de la inflación. Sí, fue un efecto porque había mucho más dinero circulando y por lo tanto comenzamos a pedir productos que comenzaron a tener una demanda excesiva y por lo tanto subió el precio. A mayor demanda sube el precio. Y hubo un aumento en el costo. El aumento en el costo de financiamiento de todo tipo de crédito y el efecto negativo del ahorro de los hogares. Claro, principalmente porque los fondos previsionales es un ahorro a largo plazo para poder sostener las situaciones vinculadas a dejar de estar en el mundo laboral por edad y comenzar a recibir pensiones. Pero hay situaciones bien críticas. Había gente que, por ejemplo, aquí hubo recursos de protección, acciones constitucionales presentados en las Cortes de Chile, de personas que estaban con enfermedades terminales y querían retirar sus fondos para poder sostener su enfermedad o darle uso antes de fallecer. Entonces hubo una proposición con respecto a los retiros de fondos, donde si uno acreditaba, por ejemplo, que era una persona enferma de cáncer o una enfermedad terminal, pudiera retirar los fondos en forma anticipada. O si una persona tenía un endeudamiento muy grave que podía afectar su único patrimonio, su hogar, lo pudiera hacer. Incluso se dijo que si dudaban de que ese fondo fuera usado así, se entregaran efectivamente esos fondos en forma directa al acreedor. Y aquí hubo un efecto bastante perverso, porque el único banco que recibió los 10%, recuerden que uno aperturaba una línea para recibir este 10% de la AFP, que se hizo pago directo de los créditos fue el Banco del Estado. O sea, el banco público, por decirlo así, no es público en realidad, de Chile, fue el único que se pagó de los créditos que tenían las personas cuando estos dineros eran para resolver situaciones vitales del momento. Tuvo una gran crítica porque los bancos privados no lo realizaron, pero el Banco del Estado, el Banco chileno, lo hizo. Vamos a hacer una reacción con respecto a eso para recordar ya tanto tiempo que pasó con los retiros y esto más. ¿Qué más dice? Estábamos viendo que entre las consecuencias desglosadas por el ente rector, el Banco Central, está la fuerte alza de la inflación, que sí se produjo, el aumento en el costo de financiamiento de todo tipo de crédito, que también se produjo, y el efecto negativo en el ahorro, que afectó al ahorro principalmente vinculado a las pensiones. Además, los impactos negativos se amplificaron por tratarse de medidas reiteradas, fueron 4 retiros, lo que tuvo efecto relevante en el mercado, específicamente en la tasa de interés y en el tipo de cambio, especialmente a partir del tercer retiro. Aquí también hay cuestionamientos de algunos economistas que dicen que en Chile se discutió mucho que hubo un efecto negativo el primer retiro, pero si lo comparaban con el retiro de las utilidades de las grandes empresas producidos por los accionistas, era mayor el retiro de las grandes empresas que lo que se había pagado en el costo de la AFP. Porque arriba hay una cifra que dice que se desembolsaron 45.822 millones de dólares en esos retiros que comenzaron el 30 de julio del 2020 en Chile, continuaron el 10 de diciembre de 2020 y después el 2021, que fueron efectivamente los plazos para retirar estos fondos. Entonces está la operación de pago y un ex ministro, una ex ministra Saldívar señalaba, ella era ministra del Trabajo, si no me equivoco, en Chile, que los retiros tuvieron un efecto para nada deseado por quienes lo promovieron, dijo la ex ministra. Las personas pudieron desmitificar una serie de conceptos que se habían instalado como verdades, afirmó. Por ejemplo, se evidenció que el dinero estaba en las cuentas, que era de las personas y que la rentabilidad de los fondos era un factor relevante. ¿Esto por qué? Porque esta ministra, que tiene que haber sido ministra de presidente Piñera, no estoy muy claro,
señalaba, y un cuestionamiento que existía, las AFP decían que tenían un problema para poder reembolsar rápidamente si había un retiro. Entonces, la especulación que existía era que las AFP no tenían el dinero, porque como lo tienen invertido en distintas cuentas de fondos de capitales, extranjeros, nacionales, empresas estatales, bonos del Estado, el recuperar los dineros, transformarlos en dinero para poder distribuirlos, no era tal, y entonces el cuestionamiento que se hicieron algunos era, entonces no tienen la plata. Lo otro era con respecto a la rentabilidad, que efectivamente la rentabilidad había producido que ese dinero creciera, y cuando la gente creía que no había crecido, que la rentabilidad era muy baja. Y que efectivamente el dinero era de las personas porque lo pudieron retirar. Pero ya vimos que la AFP en Chile dijeron que no, a diferencia de lo que está pasando en el Perú. Bueno, disculpen si el tema parecía un poquito más árido, pero era el recordar cómo fue el comportamiento de las AFP en Perú, enfrentado a las AFP en Chile, producto de los retiros. El Perú tiene retiros en forma anticipada antes de la legislación chilena. La legislación chilena implementó los retiros producto de la pandemia, porque había un cuestionamiento al sistema, y todo esto se refiere a mi reacción a este cronograma que acaba de presentar la Asociación de AFP del Perú respecto a los retiros que se comienzan a realizar en mayo, un retiro extraordinario. Me gustaría que pudieran comentar ustedes en qué usaron sus dineros de retiro, si efectivamente pudieron resolver algún problema grave, si se dieron algún gusto, tienen el legítimo derecho a hacerlo, y qué recomendación le harían ustedes a las personas que van a retirar sus fondos. Se consideran también que los canales que se utilizan son los adecuados, porque yo discuto un poquito que la digitalización es importante, pero no todos van a acceder. Y si ustedes consideran que efectivamente afectó o va a afectar a la economía estos retiros. Si están de acuerdo con que se retire o no, porque podrían pensar de que no. Y si este sistema privado realmente ha servido para mejorar las pensiones. Espero que me lo puedan comentar. Bueno, soy Edgardo Lovera, les quiero agradecer que estén viendo siempre las reacciones, siempre leo sus comentarios. Hay gente que nos ha podido instruir y clarificar muchas dudas, así que se los agradezco a todos ellos. Todas las recomendaciones que han hecho de reacciones las vamos a hacer. Me han pedido mucho que compare el sistema peruano con el chileno, y yo les digo que voy a tratar de hacerlo en la medida de lo posible. No comento muchas cosas de Chile, a pesar que sí subo, pero principalmente es porque ustedes me piden que comente de otros países, y lo otro porque yo estoy más informado de lo que pasa en Chile, porque los noticieros, los diarios son de mi país, y me llama más la atención qué está sucediendo afuera, para que podamos sacar algunas lecciones, a aprender de las mejores que han hecho algunos países, entre esos Perú. También ver qué posibilidades podemos tener de no cometer algunos errores como ha sucedido en algunos lugares, y que ustedes aprendan también de lo que ha pasado en Chile. Lo que me mueve es que podamos tener una mejor relación, que Latinoamérica surja, y para eso tenemos que conocernos. Espero que sirva de algo el canal. Soy Edgardo Lovera, gracias por ver mis reacciones, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche, y no se olviden de comentar. Que estén muy bien.